la clase de hoy vamos a ver librerías, declaración de constantes y vamos a incursionar también por otro tipo de variables. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con variables de tipo entera, o sea, int, integer, pero vamos a utilizar otro tipo de variables, variables de tipo decimal y variables de tipo carácter. Bien, siempre recomiendo, digamos, que lean del libro todos estos temas, ¿sí? A partir de la página 67, que es donde está el capítulo 3, la de codificación. Y acá con más detalle ustedes van a tener la información de qué es cada una de estas cosas que nosotros vamos a ver en esta clase. Yo acá tengo preparado a la izquierda, tengo preparado el programa de CodeBlocks y a la derecha tengo el libro, ¿sí? Bien, la declaración, o sea, por empezar, lo que vamos a hacer, vamos a ver lo siguiente. En realidad, la estructura de cualquier programa, o sea, en forma general, de cualquier algoritmo, digamos, y sobre todo en el lenguaje C, está detallada, digamos, acá en la primera hoja, donde dice primero la inclusión de librerías, aparte viene en ese orden: inclusión de librerías, declaración de constantes, comienzo de programa, declaración de variables y cuerpo del programa. Hasta el momento, en los videos anteriores, me refiero a la de codificación, solamente hemos utilizado el comienzo del programa, la declaración de variables y el cuerpo del programa. No hemos utilizado ni la inclusión de librerías ni la declaración de constantes, ¿sí? Bien, a partir de ahora, a partir de este momento, nosotros vamos a trabajar con librerías, ¿sí? Una librería vendría a ser una biblioteca de archivos, ¿sí? Que se encuentran, digamos, dentro de la estructura, se encuentran arriba del todo del algoritmo, y que está compuesta, digamos, de funciones, ¿sí? Están programadas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo trigonométrico dentro, digamos, del algoritmo, no lo puedo hacer así como estaba haciéndolo hasta el momento. Es decir, tengo que incluir una librería. La librería me permite realizar esos cálculos trigonométricos, por ejemplo, ¿sí? Para eso entonces tengo que trabajar con la librería math. Math significa matemática, ¿sí? O sea, es la abreviatura de matemática. Entonces, por ejemplo, acá dice que la librería en este caso contiene los prototipos de las funciones y otras definiciones para el uso de la manipulación de las funciones matemáticas, ¿sí? Entonces, si llegado al caso yo tengo que utilizar esas funciones matemáticas, tengo que trabajar, digamos, tengo que incluir la librería al principio, ¿sí? Hay una librería del cual yo estoy exceptuando, que es esta librería que se llama stdio.h. Todas las librerías tienen .h y aparte se escriben de esta manera, ¿no es cierto? Numeral include el signo menor, entre signo menor y el signo mayor tiene que ir la librería. Es decir, a partir de este momento nosotros vamos a trabajar siempre con esa librería, ¿sí? Include, y acá ponemos las llaves y ponemos stdio.h en minúscula, todo minúscula, ¿sí? Y esto. Es decir, esto va a ser obligatorio para que siempre lo declaremos en los algoritmos, ¿sí? Hasta el momento no lo hemos declarado, ahora lo declaramos, le ponemos, lo incluimos, ¿sí? Ya más adelante vamos a trabajar, digamos, con otra librería como la de matemática. Y después tenemos la declaración de constantes. Claro, hasta el momento nosotros no hemos necesitado la utilización de una constante. Por ejemplo, la constante pi, ¿sí? Si uno tiene que declararla, ¿sí? La declara de esta manera, como aparece, digamos, en el libro, ¿sí? Entonces acá ponemos numeral define. Fíjense que también esto es muy importante. Aparece, digamos, una lista de funciones que nos puede llegar a ayudar, digamos, a memorizar. Eso del CodeBlocks, ¿no es cierto? Nos ayuda, digamos, a memorizar las funciones que tiene el
el propio programa, ¿sí? El editor, digamos, el editor de programas fuentes, en este caso para el lenguaje C. Bien, y habíamos dicho pi 3.1416. Recuerden que acá hay que utilizar punto, ¿sí? Hay que utilizar punto. Y una cosa que suelen preguntarme, digamos en este caso la constante se llama pi, si hace falta declararlo. No, no hace falta declararlo porque ya directamente se está declarando acá, ¿sí? Es decir, se le está dando un valor y además se le está dando la declaración. Me está diciendo que pi es este valor 3,1416 y además es un número real, ¿sí? No es un número entero en este caso, sino que es un número real. Muy bien. Entonces tenemos la librería por un lado, debajo, o sea, siempre van las librerías, van arriba del todo. Después le siguen la constante, si es que hace falta. Si no hace falta, no lo pongo. O sea, si no hace falta, no lo pongo. No se define y punto. Y ahora ya empieza, digamos, el programa. Entonces, el programa comienza, bueno, esto ya lo sabemos, con main y después las llaves que abren y que cierran, ¿sí? Pero antes quería comentarles un poquitito sobre porque estamos haciendo un recorrido con el libro, ¿no? Las variables. Las otras variables que vamos a utilizar, además del int, que es int significa integer, acuérdense, es la variable float y la variable char. La variable float es para números decimales, ¿sí? Y la variable, o sea, número con coma, ¿no? Y la variable char es para para variables de tipo carácter, ¿sí? Estas son, por ejemplo, las que nosotros usamos para género, ¿sí? O la que nosotros usamos, la OP, digamos, para saber si sigue o no ingresando datos, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde la respuesta es S o N. Y en la de género, por ejemplo, la respuesta es M o B corta, ¿sí? Entonces esa nos va a servir, digamos, más adelante para utilizar ese tipo de situaciones. No hay nada mejor que empezar, digamos, con un ejemplo para hacer, por supuesto, todo esto es importantísimo que lo lean, ¿sí? Yo los invito para que lo lean, ¿sí? Y vamos a ir directamente al ejemplo número 3, que nos dice, en estos casos nos dice, se ingresa el radio para mostrar el perímetro de una circunferencia, ¿sí? Este es un ejercicio que ya fue hecho, digamos, en el capítulo anterior, o sea, en pseudocódigo. Y fíjense que en este capítulo, y sobre todo al comienzo, el libro muestra cómo fue hecho en pseudocódigo y cómo es hecho, digamos, en código. Es decir, como para comparar, como para saber cómo se hace esa transformación. Es como en realidad es como una traducción que hay que hacer del pseudocódigo al código. Bien, entonces, como vamos a necesitar, digamos, una constante, bueno, ya la tenemos acá, que es pi, ¿sí? Y ahora, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es, en este caso, es hacer el programa, es decir, desarrollar el programa. En este caso ya lo tenemos, ¿sí? Donde directamente ya ponemos el comienzo del programa y después el cuerpo. El cuerpo del programa va entre las llaves, eso se llama cuerpo del programa. Bien, yo acá lo tenía copiado. Una cosa muy importante, digamos, es que estas comillas tienen que ser las que se ubican en Shift 2, o sea, esto tiene que estar en azul, me refiero a los carteles. Si no está en azul es porque no funciona, o sea, no va a funcionar el programa, ¿sí? Es decir, Shift 2 en el teclado, digamos, latino, aparece esa doble comilla. Y acá también, la máscara, ¿no? Bien, por eso yo les digo que es muy importante también que ya sepan utilizar el pseudocódigo. O sea, si ustedes no trabajan bien el pseudocódigo, no están preparados para trabajar con el pseudocódigo, no van a poder trabajar en código, ¿sí? Es decir, acá en este caso porque estamos copiando un algoritmo que está en el libro, pero el tema es que ustedes sepan desde el vamos, ¿sí? Con el planteo de un problema que lo hagan directamente en forma codificada, ¿sí? Bien, fíjense entonces que tenemos R y P, que van a ser las variables,
¿sí? R de radio y el P es el perímetro, ¿sí? Que nos pide. Entonces, ingresa el radio con el print, el scanf, ahora no es I, fíjense que acá no es I, lo voy a mostrar un poquito más grande. Ya eso no es no estamos hablando de del número entero, sino que directamente ya estamos trabajando con f de float, ¿sí? Float vendría a ser, porque el radio podría ser, digamos, un número. En este caso le estamos diciendo que la variable r y p es de tipo float, es decir, es de tipo real, ¿sí? Número real. Y después el ampersand r, ¿no? Y luego hacemos la asignación donde P es igual a 2 por pi por R, ¿sí? Así es la fórmula, digamos, para sacar el perímetro de una circunferencia. Y finalmente mostramos. Fíjense cómo lo muestro a esto, ¿sí? Donde ya la máscara cambió. Antes era la máscara, antes era por ciento I, y ahora es por ciento 6.2 F. El 2 significa la cantidad, digamos, de decimales que me va a dejar la máscara. El F, bueno, por supuesto es el float, ¿sí? Digamos, el tipo, digamos, de variable. Y el 6 es la cantidad de espacios que me va a dejar en total, ¿sí? O sea, es la cantidad de espacios que voy a disponer, digamos, para poner el valor de P. Bueno, lo vamos a usar. Ahora ya vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Lo compilamos, acuérdense, compilamos y ejecutamos, ¿sí? Lo agrandamos un poco y ahí ingresamos el radio. Imagínense, por ejemplo, el radio 6.8, ¿sí? Número decimal, hago enter y directamente me pone el perímetro de la circunferencia es 36,44. Bien, ahí tenemos entonces un programa donde tiene la librería. Esta librería siempre tiene que estar. Definimos, digamos, una constante en este caso, y ahora empezamos a trabajar con otro tipo de variables, ¿sí? Fíjense que la forma de ingresar un dato con una variable de tipo float es porcentaje f, con el entero era porcentaje i, y la forma de mostrar un valor de tipo float, o sea, un valor de tipo digamos con decimales, es esta. O sea, fíjense, traten de utilizar siempre la misma, o sea, porcentaje 6.2f, ¿sí? No se olviden, digamos, de eso. Bien, por ahora tenemos estos datos que son muy importantes. Ya para la próxima clase empezamos a trabajar con las estructuras de control.